por el escolapio padre Ricca. Entre esas noticias estaba precisamente aquella según la cual una copia manuscrita de la narración del viaje habría acabado en Rusia. De una primera carta escrita por el conde Lazzaro Brunetti aprendemos que el abate Juan Andrés, y aquí ya se cierra el círculo de la escuela universalista española, como la llama Pedro Aullón de Haro, el abate Juan Andrés, aunque hay que considerarlo más tarde para el último escrito de Malaspina, el abate Juan Andrés había sabido por el marqués Gherardo Rangone de Módena, que por aquel entonces vivía en Viena, que el embajador Saltykov le había prometido, vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo se pronuncia? Además es el nombre de un escritor importante, Mikhail Saltykov Shchedrin. Saltykov. Y ahora me he perdido madre mía. Centro de Estudio Español, Alexandre Malespín. ¿Dónde he puesto yo esto ahora? Perdón, un segundo, es que tengo tantas páginas abiertas que luego, por supuesto, el lector podrá ver de una manera un tanto más ordenada. Debería cerrar alguna cosa ya. Ah, sí, aquí está. Saltykov. Que el embajador Saltykov le había prometido proporcionar, sobre los cuales el embajador Saltykov le había prometido proporcionarle una detallada memoria sobre la expedición Malaspina que se había procurado cuando era embajador en Madrid. Saltykov está confesando. Saltykov le dijo a Juan Andrés, pero Juan Andrés estaba expulsado, claro, no tenía intereses con la corona española. Juan Andrés estaba tan expulsado como Malaspina. Bueno, el embajador Saltykov le estaba confesando que se había procurado una memoria de la expedición Malaspina cuando era embajador en Madrid. En la misma carta, no obstante, Brunetti refiere también la opinión de la princesa de Castelfranco, según la cual Rangone tenía que haber confundido algún nombre. Claro, esto es una fuente terciaria, así que a lo mejor tampoco es Saltykov. También Ricca probablemente tropieza con la confusión del nombre, o cuanto menos también Ricca vislumbró la confusión de los nombres, o por lo menos, la sospechó, y habiendo comprendido que Rangone tenía que haber entendido que Rangone debería haberse referido no a Saltykov, sino a cualquier otro personaje, parece que haya preguntado al propio destinatario de la carta del modenés, es decir, al abate Juan Andrés. Claro, aquí estamos con fuentes muy terciarias. Vamos a preguntar directamente a quien se le ha prometido esa descripción, que es el abate Juan Andrés y Morell. Y quizá avanzó algún nombre, y no será para él más indicado que Saltykov, y era el de Pavel, el de Pavel, no quiero pronunciarlo mal, a pesar de que Stroganov, porque los dichosos cocineros franceses con esto del Stroganov, pero no es, es que ni siquiera es Stroganov, es Stroganov, porque es una A, Stroganov. Bueno, pues eso, Pavel. Entiendo que Pavel Alexandrovich Stroganov, a no ser que sea otro Pavel de esta familia tan noble. Es decir, es una figura histórica rusa de primerísimo orden, Pavel Stroganov. El abate español respondió que no creía que realmente Stroganov, era Stroganov, que no creía que Stroganov tuviese realmente aquel manuscrito, dado que el ruso, no obstante, se había hallado en Nápoles,
no se había cruzado con el príncipe de Castelfranco. Sin embargo, en una tercera carta, anónima y sin fecha, pero ciertamente llegada a Ricca antes de 1815, se lee la siguiente afirmación bastante perentoria. Parte de los folios que atienden al interés del viaje de Malaspina cayeron en mano del barón Stroganov, entonces embajador de Rusia en Madrid. Este diplomático, después de haber retenido estos folios un tiempo consigo, los regaló, los convirtió en un regalo para su corte. Es que claro, todo encaja, que sea... pero estoy viendo que lo llama varón y estoy en la Wikipedia en ruso y Stroganov, Pavel, Stroganov es Graf. Y bueno, no sé si en ruso va de manera distinta, pero claro, Graf en alemán es conde, varón es Freiherr. Lo suyo sería irse a la Wikipedia en alemán a ver si ahí lo llaman Freiherr. Pavel Alexandrovich Graf, o sea, es conde, no es varón. A no ser que yo me esté confundiendo, pero Graf puede ser perfectamente. Graf en alemán es... No, gráfico no es lo que estoy buscando. En el diccionario Pons, que es más simpático, es el que recomiendo para traducción al alemán, en español Pons. Así, para salir del paso rápidamente, es el mejor, es el más... conde, claro, conde. Entonces yo creo que... Bueno, en fin... vamos a buscar si hay un Freiherr, porque claro, puede ser, en una familia con tanta nobleza, puede ser que tenga otro título y que sea... Vamos a ver si hay un Freiherr Stroganov. No, la ternera Stroganov... sale la ternera, pero no me consta que haya un Freiherr, es decir, un varón, que no pasa nada, que puede ser un... sí existe, o sea, y ya decía yo que en ningún lado encontraba que Stroganov hubiera estado en España. Vale, efectivamente estoy viendo aquí, lo primero que me sale, un libro de Friedrich Sickla, y nos habla del barón de Stroganov, da Freiherr. Entonces lo único que tengo que añadir es Pavel. Vamos a ver. Y eso ya no sale. Lo que puedo añadir es Paul. A ver si lo han germanizado. Yo estaba segurísimo de que, claro, tendría que ser el gran... bueno, y ahora... no, claro, esto es el conde Pablo. Bueno, pues no tengo ni idea, que los expertos en historia de Rusia, por favor, me auxilien, porque estoy muy perdido. Aquí... Si es barón von Stroganov, no es Pavel o no es Paul. Pero efectivamente aquí aparecen algunos... Archivo diplomático de Europa, 1823. Y también en la historia mundial de Karl Heinrich Ludwig Pölitz, Pölitz, aparece el barón Stroganov. Bueno, puede ser que de barón lo convirtieran en conde. En fin, que me ayude, por favor, algún experto en historia de Rusia. Archivos diplomáticos para la historia vamos a ver, el barón von... Sí, vamos, hay un barón von Bueno, puede ser también que sea como el caso del marqués de Sade, que el título de marqués es el del heredero y el del titular es el de conde. Aquí aparece el barón de Stroganov como embajador de Rusia en Constantinopla. Bueno, en fin, me atengo a los documentos
castellanos que empezaron por confundir al embajador y creían que se había llevado la copia el embajador que no era. Bueno, pues el barón Stroganov, ahora embajador de Rusia en Madrid. Perdón, por aquel entonces embajador de Rusia en Madrid. Este diplomático, después de haber retenido estos folios un tiempo consigo, se los regaló a Alejandro I, que ya hemos visto que era el posesor. Ahora, nosotros sabemos que Pavel Stroganov llegó a Madrid en calidad de embajador de Rusia en enero de 1806. Hay una nota que a lo mejor me ayuda, 57, lo dice el conde de Toreno, en la historia del levantamiento, guerra y revolución de España, publicada en París, en Baudry, en 1838. Entonces, bueno, en fin, no me saca de mi duda, Y no tuvo que detenerse más que pocos años, dado que en 1812, según cuanto testimonia Juan Andrés, ya residía en Nápoles. Pues seguramente es otro Stroganov, porque del otro sí que se sabría más. Si fue él el desenvuelto personaje que, aprovechándose de la hospitalidad de los responsables del depósito, o más probablemente corrompiendo a algún adicto a su causa, perpetró la distracción del manuscrito. Este hecho, si fue él, no pudo ocurrir sino entre 1806 y los primeros meses de 1809. Vale esto por decir que antes de la Guerra de la Independencia Española, que fue también guerra civil, y claro, después de esa guerra se descabalaron y se perdieron y se dispersaron los fondos archivísticos custodiados por Espinosa y Bauzá. Claro, si el embajador ruso se pasó por allí bueno, pues después de la guerra, no lo habría encontrado en Madrid, estaría en Cádiz o estaría en cualquier otra parte. Pero parece probable que el hecho haya ocurrido el propio año de 1806. No puede ser olvidado que aquella, por lo demás, era la época en la cual Manuel Godoy, puesto al frente ante la amenaza francesa contra la dinastía borbónica de Nápoles, se alejaba momentáneamente de la alianza con Napoleón y, esto está en francés, probó un momento la tentación de acercarse a Rusia y a Inglaterra. Es por tanto bastante lógico suponer que el príncipe de la paz hubiese impartido a sus principales colaboradores, entre los cuales estaba Espinosa, la instrucción de usar frente al embajador ruso la máxima cortesía, incluso en la circunspección sugerida por las delicadas circunstancias. Y aunque era bastante posible, si bien no podemos afirmarlo como cosa cierta, que la mente de este episodio de espionaje, que ahora podemos apenas entrever, es bastante probable que sea precisamente la mente pensante de este diplomático ruso. Y no es difícil imaginar cómo andaron, perdón por la conjugación razonable que es la italiana, cómo anduvieron las cosas. Menuda estupidez de conjugación. ¿Cómo anduvieron las cosas? Stroganov llegó a llevarse el manuscrito, o cosa aún más probable, persuadió a alguno que tenía entrada en el depósito para llevárselo y cedérselo por un tiempo. No puede maravillarnos el hecho de que Bauzá no se diera cuenta de aquella desaparición. Tratándose de un documento mutilado, probablemente no se había ordenado junto a las otras copias completas y revisadas de la narración del viaje, sino que yacía amasado con otros centenares de volúmenes manuscritos que contenían, en su mayoría, memorias sectoriales o segmentos
más o menos limitados del viaje, producidos por diversos oficiales y científicos de la expedición, no solo del propio comandante. Bauzá deja entender que ha controlado solo las copias completas y probablemente tratándose de la mismísima noche anterior a su partida, fue en tal ocasión que, bueno, parece ser que eligió sí, cogió la copia manuscrita para llevarla consigo a Londres. Y del resto, esa transmigración del manuscrito, que cualquier cosa que Bauzá pudiese pensar, había ocurrido 15 años antes. La noche en la que Bauzá estaba buscando el manuscrito que llevarse a Londres, el manuscrito ya llevaba 15 años que no estaba, y estaba en manos del zar Alejandro I. Alejandro I, a su vez, sigue el artículo, después del ingreso de Krusenstern en el departamento del almirantazgo, y podemos añadir, después de la consiguiente decisión de iniciar la publicación de una revista destinada a la oficialidad de la Marina rusa, le transmitió el documento y bueno, no tardó ciertamente en comprender la importancia Krusenstern, dado que inició prontamente la publicación. Queda por decir alguna cosa acerca del interés de Adam Johann Krusenstern por la empresa de Malaspina. Ciertamente se trató de un interés profesional, dado que un navegante como Krusenstern, que había completado un periplo del globo, no podía permanecer indiferente ante la narración de alguien que algún año antes había completado una empresa análoga. Pero quizá no se trató solo de aquello. En efecto, Alejandro Malaspina es un personaje a cuya fascinación no es fácil sustraerse, y al menos un par de elementos dejan ver que Krusenstern tampoco pudo sustraerse. El primer rasgo es que el 17 de agosto de 1802, vale por decir pocos meses antes de que Malaspina fuese liberado de estar en un castillo y mandado al exilio en patria. El exilio, claro, en su propia patria, fue exiliado en su propia patria. No nos queda no teníamos desde hace pocos años un documento inédito, pero podemos estar seguros que en el mundo occidental es desconocido. O sea, nos va a presentar un documento conocido, que estaba inédito desde hace pocos años, pero que en el mundo occidental es desconocido. Y si es desconocida la edición de Krusenstern para la Real Academia de la Historia, no la citan como la primera edición de Malaspina, pues esto evidentemente es un inédito. Y lo voy a traducir, yo creo que para el público español, que no creo que esté familiarizado con este documento. Se trata de una carta escrita por Krusenstern a Nikolai Semyonovich Mordevinov. Creemos que el documento merezca ser reproducido íntegramente. Yo estoy reproduciendo íntegramente el artículo, este artículo, entonces pues evidentemente la carta, por supuesto que sí, que merece ser comunicada íntegramente. Yo creo que, ya lo digo, incluso aquellos que siguieran la serie de televisión, que hayan leído la bibliografía malaspiniana existente en español, yo creo que a lo mejor esto les puede suponer una novedad. La carta de Krusenstern. Desde hace largo tiempo me ocupo de la historia del desaventurado Malaspina, apresado a la vuelta de su viaje alrededor del mundo en 1796, después de haber sido privado de todos sus papeles y de los dibujos resultantes de su viaje de 7 años. Es verosímil creer que
no otra cosa movió al gobierno español a tan cruel acción, sino el temeroso pavor de que por efecto de la publicación de los descubrimientos sobre la costa nordoccidental de América, otras naciones se llegaran a aquella costa, cosa que con el tiempo amenazaba ser en daño del provecho de los españoles. Si bien hubieran forjado como pretexto el hecho, si bien habían enarbolado como pretexto el hecho de que Malaspina hubiese escrito un libelo contra la reina y el príncipe de la paz. Pero una prohibición rigurosa contra todos los científicos que se encontraban con él de publicar la prohibición rigurosa de publicar sus descubrimientos y más, estando en los arrestos el capitán del viaje, demuestra con evidencia que aquellas acusaciones eran solo un pretexto. Toda Europa se regocijará con su liberación, pero aquella sin altas intercesiones es imposible esperarla. Si vos, claro, en español habría que traducir vuestra merced o señoría, pero claro, vos en España ya no. Pero bueno, si vos, Señor nuestro, un momento, si vos, Señor nuestro, lo traduzco así, pero vamos, es lo que aparece en la traducción italiano al italiano, y en italiano sí queda bien, pero si usted, Señor nuestro, entendiendo vuestra merced, que sois admirador de la propagación del bien y de la prosperidad, que es admirador de la propagación del bien y de la prosperidad, favorece interceder por su liberación, entonces sería posible esperar que el gobierno español escuche vuestra petición. La magnanimidad de vuestra excelencia me ha dado la audacia de proponeros esto y de hacerme ilusiones placenteramente en la esperanza de que el Sire no rechazará acogerla con benevolencia si vos queréis referírsela e interceder por la liberación del famoso navegante. Bueno, ya sabemos quién es el Sire. Siendo testigo de del feliz y amigable entendimiento de vuestra excelencia con el conde Nikolai Petrovich, he encontrado el coraje para pedir a él mismo la misma cosa. También a él la misma cosa. Esta es la carta. Dice el artículo, no sabemos por el momento si el zar haya intervenido, pero la fecha de la carta deja creer que, aunque lo hubiera hecho, aunque lo hiciera, esto ocurrió cuando la liberación de Malaspina ya se había decidido. Si no es que ya, aunque no se hubiera producido. Como hemos visto en la vida de la Real Academia de la Historia, lo que hemos leído es en 1803 fue liberado gracias a 1803, y esta carta es una carta de 17 de agosto de 1802. 17 de agosto de 1802. Y según la Real Academia de la Historia, en 1803 fue liberado gracias a Melzi de Ril, vicepresidente de la recién creada República Italiana, quien intercedió ante Napoleón Bonaparte. Se le prohibió, sin embargo, residir en España, por lo que decidió exiliarse en su país natal. Es decir, parece que no el zar, sino Napoleón es quien logró la liberación de Malaspina. Parece ser, según la Real Academia de la Historia, aunque había un movimiento en pro de que el zar intercediese. El segundo testimonio
se remonta al año 1814, bastante posterior. En tal año, Krusenstern, en Londres, conoció personalmente a José de Espinosa. Al final, el mundo es un pañuelo, resulta que es un mundo globalizado. En 1814 se encuentra con Espinosa. Cuenta von Zach que en aquella ocasión el ruso, pagando su tributo de reconocimiento, esto está en francés, pagando su tributo de reconocimiento a los Renel, Barney, Horsburgh, hizo particularmente mención del almirante español. Esto lo cuenta en francés. Tal expresión deja suponer que los dos navegantes hayan tenido algún contacto epistolar y que Malaspina haya dado al otro las informaciones deseadas. Bueno, esto ya es mucho suponer. Conviene observar que en la carta Mordvinov el llamar la atención sobre el desafortunado, el malaventurado Malaspina es idéntico en francés, infortuné, a aquel formulado 7 años antes por Alexander von Humboldt cuando se encontró en La Coruña ante el farallón, ante la mole del castillo de San Antón, donde Malaspina había sido encerrado. Y aquí retoma las palabras de von Zach a su propia manera, el autor de este artículo. En conclusión, me place repetir aquello que dije 10 años antes, ahora hace ya 10 años en Génova, en ese congreso de 1999, y esto es que era ciertamente auténtica la noticia, comunicada por un científico, por un sabio suizo y publicada en Italia en una revista escrita en francés y editada por un astrónomo tedesco, que un almirante estonio había publicado por primera vez en tierra y lengua rusa el diario de la gran expedición española comandada por un navegante italiano. Es muy cierta la noticia, comunicada por un científico suizo, publicada en Italia en una revista escrita en francés, sobre un astrónomo alemán, sobre que un almirante estonio publicó en ruso los datos de la gran expedición española comandada por un italiano. Así como me gusta pensar